Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal estáis? Encantado de estar otra vez con vosotros. Como siempre es un placer. Nada, daros la enhorabuena para todos aquellos que estáis de vacaciones, por lo menos en España es época de vacaciones, de descanso, que ya nos lo merecemos. Aunque, bueno, yo por desgracia no tengo vacaciones este verano, hay mucho curro, así que, oye, si aprendes programación, que sepas que curro no te va a faltar. Y bueno, sé que me ve mucha gente de América, de México, Colombia, me ve mucha gente, Chile, Argentina, me ven muchos argentinos y si estáis por esas zonas, pues no sé en qué época caen. Pero bueno, si no estás de vacaciones ya te llegará el turno, no desesperes. Hoy vamos a ver este vídeo no va a ser excesivamente largo, que no creo que sea excesivamente largo, y vamos a hablar de la herramienta Trafel, que ya muchos conoceréis o habréis oído hablar de ella. Antes de nada, suscríbete si no estás suscrito para no perderte ningún vídeo, y bueno, si estás suscrito también es necesario darle a la campanita que tenéis abajo porque de esa manera YouTube os informa. Y luego, oye, si queréis echar una mano al canal para que se difunda y estas cosas, pues es siempre bueno hacer algún comentario. También podéis hacer preguntas y bueno, como siempre, pues darle al like, ¿no? Esto es importante. Es de agradecer vuestra aportación al canal. Bien, como os iba diciendo, hoy vamos a ver Trafel. Entonces, voy a empequeñecer un poquito la imagen y me diréis, bueno, pues esto es Remix. Sí, vamos a hacer una pequeña introducción qué pasa con Remix y con Trafel. Bien, cuando nosotros, cuando estamos aprendiendo, nos estamos inicializando en este mundillo, pues resulta que lo más rápido que tenemos es utilizar Remix, ¿no? Pues abrimos el navegador y automáticamente podemos producir nuestro código fuente, compilarlo y subirlo a una blockchain testnet local o incluso a la propia mainnet. Por lo tanto, también sirve para pequeños proyectos. Pero cuando ya no avanzamos en nuestros conocimientos, accedemos a proyectos de más envergadura, de mayor importancia, en ese caso ya tenemos que utilizar herramientas más profesionales, que en este caso podríamos hablar de Hardhat o de Truffle, ¿no? Son como las dos competencias. Hoy vamos a centrarnos en Truffle, que es la que más me gusta a mí, pero otro día hablaremos también de la otra herramienta. Si os interesa también ponerlo en los comentarios y si queréis que hable también otro vídeo de esa herramienta. ¿Qué hacíamos en Remix? Pues bueno, en Remix nos permite hacer nuestro código fuente. Esto es una herramienta de edición de código también. Bueno, que yo aquí, para empezar, para seguir el ejemplo, he puesto un contrato muy sencillito, una tontería de contrato. Simplemente es un contrato que guarda en una variable de estado un mensaje y luego tenemos dos funciones. Una de tipo get, que básicamente nos retorna el mensaje que esté almacenado en ese contrato en el momento de la transacción, y otra función que sirve pues para setear, cambiar el valor de esa variable de estado, ¿no? De ese mensaje. Por lo tanto, es un contrato muy sencillito, que lo vamos a utilizar también en Traffic. Aquí pues simplemente escribíamos nuestro contrato, luego nos íbamos a la zona de compilación, lo compilábamos y finalmente pues le hacíamos el deploy y bueno, pues esto nos generaba una pequeña interfaz gráfica embebida dentro de la herramienta que nos permite interactuar con nuestro contrato. ¿Qué nos va a permitir Truffle? Bueno, Truffle, que es esta la página, poner Truffle Ethereum, Truffle Smart Contracts o algo así por el estilo en Google, porque de lo contrario saldrá lo que es la fruta, la trufa, ¿no? Esto tenéis que ponerlo así y os saldrá esta página. ¿Y qué es en esta página? Básicamente vais a poder instalar, os da un comando, que es repetir simplemente este comando de aquí, y eso os instala en vuestra máquina local Truffle a nivel global, para poder utilizarlo en cualquier proyecto. Esto es necesario.
Como veis, "-g" hace referencia a una instalación global. Y bueno, aquí os explican varias cosas, pero básicamente, resumiendo, Truffle es una herramienta que, al igual que Hardhat, básicamente sirve para tres cosas. Está para el tema del el código fuente, escribirlo, tener ahí nuestros contratos, hacer testing de los smart contracts, que esto es un vídeo que ya haremos también, todo el tema del testing, cómo funciona esto, aunque hoy vamos a hacer unas pequeñas pinceladas. Y básicamente también vamos a poder desplegarlo, ¿no? Hacer el deploy en la versión de Ethereum que así lo consideremos necesario, ¿no? Que queramos hacerlo. Básicamente son esas funciones las que cumple esta herramienta. Nos permite escribir código, compilarlo, hacer el testing y subirlo. Y más o menos sería además la línea de acción sería esa, ¿no? Primero escribimos nuestro código fuente, luego lo compilamos, hacemos un testing, que todo sale bien, lo subimos a una blockchain. Bien, una vez que hagáis este comando npm install truffle-g, se instalará en vuestra máquina local y a partir de ahí podréis usarlo desde la línea de comandos, desde la terminal. Yo ahora me voy a ir a la terminal mía. Y bueno, para ser rápidos, voy a abrir una carpeta en el escritorio de mi ordenador. Para ello, voy a situarme en lo que es el escritorio. Entonces, hago cd desktop y ya estoy en mi escritorio. A partir de aquí, voy a generar una carpeta dentro del escritorio. Me sitúo ahí, entonces voy a hacer make dir. Y le voy a llamar project. Así, project. Y ahora me voy a entrar dentro de esa carpeta. Entonces hago cd project. Y ya estoy dentro. Voy a limpiar un poquito. Y ahora lo que tenemos que hacer básicamente es utilizar nuestra herramienta Truffle que hemos instalado a nivel global. Entonces, para ello hacemos truffle, siempre empiezan los comandos con truffle, init. Pero recordad, para hacer este comando, que como bien indica es inicializar un proyecto de Truffle, tenéis que estar dentro de la carpeta que queréis que sea vuestro proyecto. Entonces hacemos truffle init, ahora lo va a ir generando y nos dice, bueno, como veis ahí, init successful, es decir, exitoso. Limpiamos un poquito la pantalla y ahora lo que vamos a ver qué archivos hay. Y como veis, pues tenemos una carpeta que es contracts, otra carpeta que es migrations y otra carpeta que es test. Bueno, os explico sencillamente qué es cada una de ellas. Contracts van a estar nuestros contratos, nuestros archivos .sol. Migrations son archivos JS que básicamente son scripts que van a permitir el despliegue el deploy a la blockchain de nuestros contratos. Y test es otra carpeta donde va a haber también archivos JS en los cuales vamos a poder escribir nuestro código de testeo, de prueba del contrato. Bien, entonces vamos a abrir nuestro editor. Yo tengo Visual Studio Code de esta manera. Y bueno, voilà, aquí tenemos nuestro proyecto. Vamos a ampliar un poquito. Y como veis, aquí tenemos las tres carpetas que os mencionaba. Y también tenemos un archivo que es truffleconfig.js. Este archivo básicamente es un archivo con la configuración de qué versión de compilador queremos usar para compilar, qué tipos de redes queremos usar para hacer el deploy. Básicamente eso es un poco todo, ¿no? Si pinchamos,
pues veréis muchas cosas comentadas. Tenemos la parte de networks, que define pues los objetos configuradores de cada red. Nosotros, como vamos a utilizar Ganache, en nuestro caso, para hacer el deploy, no vamos a hacerlo ni en la mainnet ni en una testnet de Ropsten, pues tenemos que descomentar para poder hacer uso, porque si no es como si no existiese. Entonces, descomentamos esto un poco y ya veis ahí. Esto es la típica configuración de la blockchain Ganache. Una IP local, el puerto 8545 y, bueno, asterisco para el ID de la red. Y como nuestro contrato va a estar desarrollado para la versión de compilador 0.8, vamos a ver que tenemos que meter esa versión. Entonces, aquí en Sol, que es el compilador, compiler Sol, vamos a utilizar la 0.8.0. Listo. Y de esa manera sí que la va a coger. Y en principio no necesitaríais más configuración. Si fueseis a subirlo a una blockchain ya remota, en ese caso tendríais que utilizar el paquete HD Wallet Provider, que bueno, eso lo veremos otro día, ¿no? Cómo hacer despliegues ya no en la blockchain local de nuestro ordenador Ganache, en nuestra blockchain Ganache, sino que ya, pues, si hacemos a blockchain remotas, pues utilizaremos esto y haremos un vídeo específico para eso, no os preocupéis. Bien, como siempre hay que salvar los cambios y ya está, con eso ya tenemos todo nuestra configuración. Bien, nos vamos a contratos. Aquí deben de estar los contratos que queremos gestionar, ¿no? Crear, testear, subir. Hay uno por defecto que no debemos tocarlo, que nos lo mete Truffle, que es Migrations. Este contrato básicamente se despliega y lo que hace es pues hacer un seguimiento de nuestros despliegues en la blockchain de los contratos. De tal manera que si no hace falta que un contrato vuelva a ser desplegado, pues esto va a llevar como un histórico de que ha sido desplegado. Si por ejemplo tenemos dos contratos y el primero se ha desplegado pero el segundo no, pues en la segunda migración, aquí hago un pequeño paréntesis, migraciones es igual a deploy, a subir. En la segunda de migración, pues solo subirá el segundo contrato. Esto no hace falta que lo toquéis. Pero nosotros queremos meter aquí nuestro contrato con el que vamos a trabajar. Para ello vamos a poner, lo voy a llamar hello, porque bueno, es básicamente como un saludo. Ahí tenemos nuestro contrato, siempre con la extensión .sol. Y lo que voy a hacer es copiarlo de nuestro remix. Entonces, bueno, vamos aquí a remix y copiamos para no tener que volver a escribir todo el código. Una vez que lo pegamos, lo guardamos y listo. Ya veis que no nos sale ningún error en la compilación y eso es por la versión que estamos utilizando de compilador, que es la adecuada. Con esto ya tenemos nuestro código fuente, que es muy sencillito, ya vuelvo a repetir, es una variable de estado que guarda un mensaje, un texto, que como no lo inicializamos con una función constructora, pues estará como un string vacío. Luego tenemos una función que retorna ese texto y tenemos otra función que modifica ese texto como, con un mensaje que le pasemos como parámetro. Como veis, no uso la función constructora y esto no da ningún problema porque esto es un pequeño tip de Solidity. La función constructora no es obligatoria. No es obligatoria. Sirve para inicializar. Un segundo. Se me ha ido aquí la imagen. Bien. Entonces, sirve para inicializar, como os decía, las variables, pero no es necesario, como todas las variables en Solidity tienen un valor por defecto. No existe el undefined como en otros lenguajes de programación. Un booleano será un false por defecto, un número será un 0 por defecto,
un string será un string vacío por defecto, y así sucesivamente con todas las tipologías de variables. Luego, la siguiente carpeta que tenemos es Migrations. Vamos a cerrar esto, y esta carpeta, como os decía antes, es una carpeta que básicamente tiene unos scripts en JavaScript que se encargan de hacer pues todo el deploy, de automatizarlo. Es otra de las funcionalidades que nos aporta Truffle. Entonces ya por defecto nos da una migración. Teníamos un contrato y este es un poco el script que se encarga de hacer el despliegue de ese primer contrato. Antes que nada, antes que ver el despliegue, vamos a ver lo que es la compilación. Entonces, nosotros en nuestra terminal embebida, podría ser también en otra terminal, lo que vamos a utilizar es un comando de Truffle que es muy descriptivo, que es compile, ¿no? Entonces, Truffle compile. Y esto lo que va a hacer es compilar y generar una carpeta build donde voy a guardar los archivos JSON con toda la información, toda la abstracción de nuestro contrato. Y esos archivos JSON van a ser los que luego Truffle use para hacer el despliegue o los tests. Entonces, yo le doy a Truffle compile, de compilar, y bueno, ahí nos está diciendo, está compilando tus contratos. Y vais a ver que va a haber dos compilaciones. El hello.sol y migrations.sol. Ya nos lo ha compilado. De hecho, si os fijáis, nos ha generado una nueva carpeta con dos archivos JSON, uno por cada contrato. ¿Y qué tienen estos archivos JSON? Bueno, vamos a empequeñecer la terminal y vamos a ir a el hello. Bueno, pues como veis, bueno, tiene información, metadata, tiene el ABI. El ABI ya sabéis por otros vídeos que es necesario para poder interactuar con el contrato. Tiene el bytecode, etcétera. Tiene muchas informaciones, ¿vale? Y esta extracción, este objeto JSON es el que va a utilizar para todo el tema del testeo y el despliegue en la blockchain. Por tanto, siempre hay que compilar antes. Bien. Aunque en el testeo ya directamente lo compila. Sería necesario si vamos a desplegar, si no, no sería obligatoriamente necesario, si solo vamos a testear. Entonces, bueno, pues vamos a empequeñecer esto y vamos a generar nuestro script que despliegue nuestro contrato, porque solo hay un script que despliega el contrato por defecto de Truffle, que es migration, ¿no? Entonces, los diferentes scripts tienen que tener una numeración consecutiva. Empieza por el 1 y ahora nosotros, si tenemos un segundo contrato, que es el caso, tenemos que poner un 2. Y si hay un tercero, tendríamos que poner un tercero. Esto es importante mantener esta numeración. Para evitar errores a la hora de escribir el script, yo os aconsejo simplemente que os situéis con el botón derecho, le deis a copiar, os situéis encima de la carpeta y le deis a pegar. Y ahora, eso sí, hay que cambiar, como os decía, el nombre. Entonces, vamos a ponerle el 2 y vamos a quitarlo de copia. Así. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos que modificar esto. Bien, lo primero que tenemos que hacer es requerir en una constante ese objeto que sea abstracto de nuestro contrato. Y esto se hace por un método propio de Truffle que es artifast, que lo que hace es requerir los archivos JSON que se han generado. Aquí hay que poner el nombre de nuestro contrato y ponemos hello. Y vamos a llamarle también a esto hello. Entonces, esto lo tenemos que respetar, es una exportación como módulo de JavaScript y que exporta una función, ¿no? Esta función, el deployer, no lo debemos utilizar porque es un recurso que utiliza Truffle para hacer el despliegue y simplemente en deployer tenemos que
a la función, al método deploy le tenemos que pasar este objeto abstracto que hemos sacado de la compilación. Entonces ponemos hello y listo. Con esto ya Truffle es capaz de desplegar nuestro contrato. El tema de despliegue puede ser muy complejo porque podemos tener contratos que dependen de otros contratos. Por ejemplo, un contrato de un RC20 que luego tiene un contrato de venta. Y el contrato de venta pues interactúa de una manera con el RC20 o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese encadenamiento de dependencias y tal se puede generar aquí. Ya lo veremos también otro día en más detalle. Hoy es más que nada ver cómo funciona en general la herramienta y que tengáis un esquema claro y sencillo de qué es cada cosa. Entonces, nada, esto ya lo tenemos hecho y lo podemos cerrar. Perfecto. Ahora vamos a nuestros tests. Y aquí pues tenemos que generar un archivo de JavaScript. ¿Vale? Entonces vamos a coger y vamos a poner pues test.js, ¿no? Que es muy descriptivo. Y aquí pues nada, vamos a escribir nuestros tests. Entonces, un segundo. ¿Y cómo funciona? Aquí me voy a parar un poquito, así que voy a escribir un poquito más de código. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero, al igual que con migrations, tenemos que requerir nuestro artefacto y esto directamente lo podemos copiar. Es lo más sencillo, lo copiamos y lo pegamos. Bien, los tests Truffle utiliza Mocha. Entonces, si alguno no sabe de Mocha, pues mirar en la página web, se escribe Mocha, con CH se escribe, y lo encontraréis fácilmente. Para los que ya sabéis de Mocha, bueno, sirve para hacer pruebas unitarias y, bueno, generalmente empieza por una palabra que es describe, pero en el caso de Truffle, necesitamos, se utiliza contract y vamos a ponerle así y entonces esto recibe recibe dos parámetros, digamos el nombre de la descripción, yo lo voy a llamar hello por seguir un poco una misma nomenclatura, podríamos llamarlo como lo quisiéramos, y luego tiene una función de tipo callback. Entonces, esta función recibe un parámetro que son las cuentas. Como estamos trabajando en local, porque el test funciona con la blockchain local, serán las cuentas que nos produce Ganache, ¿no? Por defecto. Entonces, esto básicamente ponemos accounts y con una run function pues definimos el cuerpo de la función. Y ya de esa manera podemos acceder a las diferentes address de nuestro smart contract. O sea, de nuestro smart contract, de nuestra blockchain de Ganache. Cada prueba se representa por it. ¿Vale? It igualmente tiene un nombre descriptivo, eso sería, it es una prueba, ¿no? Entonces, yo le voy a poner el primer nombre, obtener nombre, porque voy a evaluar que funcione la función de nuestro smart contract de regresar el nombre. Y voy a hacer luego una función asincrónica. Entonces, asíncrona. Entonces, para ello, esto es JavaScript puro y duro, pongo la palabra async y hago una arrow function. Bien, entonces, aquí, ¿qué voy a necesitar? Bueno, lo primero que voy a necesitar es obtener una instancia de nuestro contrato desplegada. Bueno, lo primero, a ver, un segundo, vamos a seguir un orden.
Lo primero, voy a imprimir en pantalla para que lo veáis las cuentas, para que os fiéis que realmente tenemos las cuentas. Eso, lo primero. Y en la prueba unitaria, antes de hacer nada, en cualquier prueba de estas, tenemos que, esto es que lo he hecho, me he adelantado la función, me he liado ahí, tengo mi chuletilla y me he liado. Aquí, en realidad, estaba accediendo a una función, pero la instancia es la instancia del contrato. Y para ello tenemos que utilizar await, el nombre de nuestra constante de aquí arriba, y hay un método que es deployed. Así. Esto es la instancia una vez que ha sido desplegado el contrato. Un segundo, que lo he tipeado mal. Ahí. Bien, una vez hecho esto, ahora sí que podemos obtener nuestro mensaje. Lo voy a guardar en esta constante y entonces va a ser instance get, este es nuestro método call, y dentro de call podríamos dejarlo así, cogería simplemente la primera cuenta, o podríamos hacerlo desde una cuenta diferente. Para hacerlo desde una cuenta, bueno, lo vemos en otra función, lo dejamos así y en la función de escritura lo vemos. Con esto vamos a obtener el mensaje. Entonces, ¿cómo comprobamos que el mensaje es el correcto, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar un assert, que simplemente es una funcionalidad, vamos a decir así, un módulo que nos permite comparar cosas, ¿no? Y para ello utilizamos la palabra equal. Y entonces, aquí, esto debería ser igual a un string vacío, porque no hemos inicializado la variable. Si yo ahora cojo, limpio un poco la terminal y hago truffle test, esto es importante, truffle test, es así como se corren los tests para compilar era compile y para testear es test. Entonces, bueno, vamos a ver el resultado. Ya veis que no haría falta, o sea, que ya nos compila los contratos. Y fijaros, las cuentas que os he dicho que tenemos acceso en el console log. Y bueno, nos dice que la prueba a obtener nombre, que es la que hemos descrito, ha fallado. Ha fallado. Y esto puede ser por una cuestión de formatos, más que nada. Le vamos a dar un valor para que veáis que funciona. Porque esto es una cuestión de formato. Pero bueno, no vamos a entretenernos más con esto. Simplemente, bueno, de hecho, podríamos imprimir para indagar un poquito. Vamos a imprimir a ver qué es lo que nos está retornando. A ver, y esto lo vamos a comentar. A ver qué es lo que nos está retornando, por curiosidad. Volvemos a correr nuestros tests. Vamos a ver. Ya veis que está usando la red development, que en truffle config está configurada con las propiedades de Ganax. Y a ver dónde se produciría el... Bueno, vamos a ver un segundo, porque me está diciendo...
que no es una función. Aquí hay algún error de código, un segundico. Vamos a ver. Esto lo estaba haciendo antes y estoy cometiendo alguna errata. A ver, esto sería la función asíncrona. El await no sé si lo había escrito. Vale. Aquí no voy a poner esto, que era el ejemplo que os tenía antes preparado. Voy a hacer un console log para ver qué es lo que nos está retornando. No pasa nada, así es como se aprende, con curiosidad. Y vamos a correr los test. Vamos a ver. Un poco lento. No me la he imprimido. No me he metido bien, ¿no? Vale, como está retornando un string vacío, el JavaScript no me está imprimiendo aquí, sería un string vacío, que es que no lo vemos. Pero es que la mejor manera igual de que lo veáis es dándole un valor que de hecho le va a dar hola mundo. Lo tenía aquí preparado. Entonces nos vamos a nuestro contrato y vamos a inicializar directamente en la variable de estado. Y ahora sí, ahora yo vamos a borrar, de hecho, para que no haya ningún problema, es el artefacto, la carpeta de build, y vamos a correr otra vez los tests. Aquí para que lo veáis mejor. Como veis, me está imprimiendo hola mundo, que es el valor, ¿no? Entonces me está retornando perfectamente y me está diciendo, bueno, que ha pasado el test, pero es que realmente no hemos hecho una comprobación. Lo que tenemos que hacer ahora aquí es la comprobación. Les comento esto y entonces esto se hace con assert equal, ¿no? Que va a comparar los dos valores, los dos parámetros que pasemos al método equal. Esto ya nos lo podemos quitar. Y esto de aquí, para que no nos estorbe, también vamos a quitarlo. Fijaros, aquí se ha puesto, no sé por qué, se ha puesto esto que no debería ponerse. Esto de aquí me lo ha puesto el propio editor y esto no tiene por qué estar ahí. Ahora sí que va a funcionar. Madre mía, las cosas que nos pasan. Venga, que tú puedes. Y ahora sí que va a funcionar perfectamente. Y luego vamos a hacer una segunda prueba unitaria. Como veis, ha pasado perfectamente. Entonces, bueno, esto es una prueba que es obtener nombre. Pero vamos a hacer otra prueba, voy a copiar. Y seguidamente va a haber otra prueba que le voy a denominar cambiar nombre, ¿no? Para probar la segunda función. O cambiar mensaje. Entonces, nuevamente tengo que tener la instancia en mi contrato desplegado. Y aquí ya no vamos a utilizar call. Entonces, esto vamos a quitarlo. Esto vamos a quitarlo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner await para que se pare la ejecución hasta que se termine eso. Bueno, de hecho, lo voy a guardar en una constante tx que va a guardar la transacción. Y ahora hacemos la instancia y el método set, el otro método que teníamos de cambiar el mensaje.
aquí como parámetro tenemos que pasarle el nuevo mensaje que yo voy a decir chao, porque si os fijáis hay que pasarle como parámetro el nuevo mensaje. Hasta ahí no hay ningún problema. Y luego ya, una vez hemos pasado todos los parámetros, podemos pasar un objeto. Esto es otra cosa que os quería mostrar. Con las diferentes variables que se intervienen en una transacción. Esto ya lo vimos en la lista de reproducción de Web3. Si no lo habéis visto, recomiendo que vayáis ahí, donde teníamos pues el gas, el precio del gas, el value, si pasamos un saldo en ethers o cualquier cosa, ¿no? Tenemos el from, el to. En este caso vamos a evaluar el from. Y vamos a decir que no lo envíe desde la primera cuenta, que lo envíe pues de la segunda. Y como es un array, los arrays en JavaScript empiezan siempre por 0. Por tanto, la segunda cuenta equivale de hecho al puesto 1. Y, para que sea más claro, vamos a poner el 4, que equivaldría al puesto 5, ¿no? Siempre es más 1. Y bueno, y aquí de hecho, para que veáis que funciona, bueno, lo voy a poner debajo. Una vez que tenemos la transacción guardada, lo que voy a hacer aquí es hacer un console log de las cuentas, para que comprobéis que hemos utilizado la cuenta número 5, y un console log de la transacción, ¿no? Donde va a venir pues desde qué cuenta se ha hecho, para que veáis que efectivamente podemos configurarlo así. Luego, una vez hecho esto, habríamos cambiado hola mundo a chao. Vamos a comprobar que se ha cambiado correctamente. Para ello vamos a guardar en una variable el mensaje otra vez, y para ello vamos a utilizar la misma función de antes. Como por defecto coge la primera cuenta, esto nos lo podríamos ahorrar, que os lo he puesto antes para ver qué se podía hacer. Y ahora tenemos que hacer el assert. Entonces hacemos assert igual, comparamos el mensaje con chao, que es lo que le hemos pasado. Si coinciden, pasará esta prueba unitaria. Entonces, crucemos los dedos, a ver si esta vez no hemos tecleado nada mal. Borramos la terminal y volvemos a correr los tests. Mientras corren los tests, importante, hacer test es muy importante. No se puede despegar nada, ni siquiera en la programación tradicional, sin hacer testing. Todo tiene que estar comprobado. Bueno, y vamos a ver porque han pasado varias cosas. El editor Visual Studio Code me está metiendo esto y no. Vamos a ver. Ahora sí que debe funcionar. Es un relleno que me hace automático el Visual Studio Code y no debería hacerlo. Vamos a ver. Ahora está compilando los contratos. Y como veis aquí, han pasado los dos tests. Correcto, nuestras funciones funcionan, la redundancia, correctamente. Si os fijáis, primero he imprimido las cuentas, que son estas de aquí, y luego he imprimido la transacción. Aquí, voy a empequeñecer esto un poquito. Si os fijáis, aquí guardaba la transacción y después de las cuentas imprimía la transacción, para que veáis que podemos evaluar también la transacción y podríamos acceder dentro de nuestro JavaScript a un parámetro de estos, para hacer comprobaciones, etc. Entonces, nosotros hemos dicho, si no recuerdo mal, la cuenta, la posición 4. Entonces, la posición 4 es 1, 2, 3, bueno, esto sería 0, 1, 2, 3, 4. Acaba en 66A. Veamos la transacción en que acaba. ¿Veis? El from en 66A. Como veis, lo podemos configurar perfectamente. Bien.
Pues esto es un poquito los tests. Ya avanzaremos en otro vídeo hacer más tests y, bueno, cómo manejarlos y tal. Pero con esto ya tenéis un conocimiento básico de hacer tests. Entonces, como veis, haciendo un pequeño repaso, tenemos nuestra carpeta de contratos donde escribimos nuestros archivos .sol de Solidity. Luego tenemos las migraciones, que básicamente son archivos de JS que, una vez que se corren, sirven para hacer el despliegue en la blockchain que elijamos. Pero antes de ello hay que hacer la compilación, y la compilación se guarda en build, que son archivos JSON que tienen pues, todos los datos necesarios para hacer el despliegue y interactuar con los contratos. Y luego tenemos pues la carpeta test, nuestros archivos que corren nuestros tests, ¿no? Que hemos diseñado. ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltaría desplegar. Si nos vamos al archivo de configuración y veis Networks, él ha usado por defecto en los test development, ¿no? Que es esto de aquí. Es la configuración que Truffle tiene para hacerlo localmente. Nosotros vamos a correr ahora nuestro Ganache CLI, que es la red de pruebas de Ganache en local, para hacer el despliegue ahí nuestro contrato. Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a abrir otra terminal y vamos a correr Ganache, que es nuestra blockchain local. A ver. Vale, me dice que ya está siendo usada. Vale, eso es porque tengo otra terminal que la estoy usando, entonces lo que voy a hacer es pararla. Un segundo. Y ahora sí que aquí me funcionará. Entonces vamos a verlo. Entonces, bueno, aquí veis nuestra blockchain local, Ganache. Por si alguno tiene alguna duda, Ganache estaría dentro es una herramienta más del Truffle Suite, que es un conjunto de herramientas. Truffle es una de las herramientas, pero existen más. Como veis, tenemos Ganache, que lo que hace es establecer una blockchain local en nuestra máquina. Bien. Una vez que tenemos corriendo Ganache, lo que tenemos que ir otra vez a nuestra terminal y ahora sí escribimos Truffle migrate. Os he dicho antes que migrate es sinónimo en Truffle a deploy. Si ahora hacemos Truffle migrate y vamos a utilizar la red deployment, para ello tenemos que utilizar network y deployment. Y de esta manera especificamos en qué red queremos desplegar. Esto es muy importante. Si fuese en otra, pues habría que ver cómo la hemos llamado. En este caso, bueno, deployment, no, perdón, development. Development. Si fuese otra, pues tendríamos que ver cuál es el nombre. Si fuese la Rosten, por ejemplo, pondríamos Rosten y se haría el deploy, la migración a esa blockchain. Entonces, le damos. Me está diciendo que efectivamente está compilando los contratos porque no lo habíamos dado a compile previamente. Y ha hecho la migración, el deploy perfectamente. Ha subido el contrato de migraciones, que es muy pequeñín, que sirve para llevar una gestión de los contratos que vamos desplegando. Y luego, realmente, el contrato que nos interesa es el deploy de Hello, que es nuestro contrato. Tenemos aquí la dirección, el tiempo, el timestamp, la marca del tiempo del bloque en que se ha minado,
el gas usado, el gas price. Incluso nos dice traducido en precio netes lo que ha consumido, ¿no? Pues esto sería un poco todo lo que es Tracer. Entonces, yo creo que con esto ya os queda muy, muy claro. Hemos repasado toda la herramienta. Una vez que trabajéis con ella, vais a ver que es muy fácil de trabajarla y no vais a tener mayores problemas. En otros vídeos, si os interesa, escribidlo también en los comentarios, veremos test y ya despliegue en blockchains como Rosten o Koban para que veáis un poco cómo manejamos ese archivo de configuración de Tracer. Nada, con esto ya lo damos por finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado y os espero en el siguiente tutorial. Muchas gracias a todos y no me faltéis. Os veo en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. Hasta luego.